¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a esta cuarta y última jornada en la que vamos a clausurar este 15º Congreso Nacional de Comunidades de Regantes que desde el martes se ha celebrado en León. Lo primero que tenemos que hacer es escuchar las conclusiones y los actos protocolarios que se han acordado aquí durante este Congreso. Para ello le doy la palabra a Juan Valero de Palma, que es el secretario general de FENACORE, la Federación Nacional de Comunidades de Regantes. Muchas gracias. Buenos días a todos. Querido ministro, delegada del Gobierno, secretario de Estado, secretario general, el consejero y el alcalde se incorporan ahora enseguida. Bueno, nos hemos reunido aquí, queridas autoridades, cerca de 200 comunidades de las principales comunidades de regantes de España, algunos amigos de la Federación de Regantes de Portugal también, con los que compartimos las responsabilidades de la Comunidad Euromediterránea de Regantes, y para debatir una serie de temas de gran interés y de actualidad del regadío español. Tenemos que agradecer también la presentación de un montón de comunicaciones en las que se han planteado estudios y propuestas de lo que son los problemas del regadío español y de las comunidades de regantes. Han sido muy activas pues, la Comunidad General de Aragón y Cataluña, otra comunicación sobre los caudales ecológicos de Fertajo de gran interés, los 3 casos de éxito del Canal del Páramo, de la Junta Central del Vinalopó y de Aragón y Cataluña, Benjamín Aparicio, que también ha intervenido en varias ocasiones, José Pascual Broc, el letrado, que habló sobre el cumplimiento normativo. Tenemos que dar las gracias también a las empresas patrocinadoras que nos han dado muy valiosa información sobre todas sus actividades. Yo creo que tenemos que estar satisfechos en el Congreso del trabajo que hemos realizado y voy a resumir las conclusiones porque son largas y estaríamos mucho rato y además el Pleno del Congreso ya las ha aprobado todas. La primera ponencia era sobre la sostenibilidad ambiental del regadío. Precisamente, ministro, la ponente era la subdirectora general de Regadíos, Cristina Clemente, y hizo una ponencia en la que finalmente se aprobaron las siguientes conclusiones. La primera conclusión nos venía a decir que España cuenta con un regadío modernizado que se encuentra entre los primeros a nivel mundial, que el regadío español es un caso de éxito y es uno de los más competitivos del mundo. Multiplica por 6 la productividad agraria, aumenta hasta 4 veces la renta de los agricultores, genera 3 veces más empleo por unidad de superficie. La segunda conclusión destacaba todos los otros beneficios derivados del regadío, que posee un indudable valor social y medioambiental, vertebra el territorio, fija la población al medio rural, genera valores paisajísticos, previene la erosión, consume CO2 y contribuye a la preservación de la biodiversidad. Y una externalidad muy importante y de gran actualidad en estos momentos, que es garantizar la seguridad alimentaria. La tercera conclusión se refería a la necesidad de que las administraciones públicas, tanto el Ministerio de Agricultura como el Ministerio de Transición Ecológica, como hablábamos ahora con el secretario de Estado, continúen trabajando juntos con los regantes en la modernización del regadío. En los últimos 25 años, en la última década, hemos logrado reducir el uso del agua un 15% y el principal reto es seguir avanzando por este camino para asegurar la sostenibilidad ambiental y económica del regadío. Y también es el momento de aprovechar los fondos del Plan de Recuperación que aunque nos va a imponer algunas exigencias, debemos entender estas exigencias no como una amenaza, sino como una oportunidad para adaptar los regadíos al siglo XXI. La cuarta conclusión de esta primera ponencia se refería a la futura creación de la Mesa del Regadío y del Observatorio de la Sostenibilidad del Regadío como un instrumento útil para concienciar a la opinión pública de todos los aspectos positivos que el regadío tiene para nuestra sociedad, dando los datos con transparencia para que las discusiones no sean opiniones, sino que se discuta con datos reales y con información contrastada.
La segunda ponencia tenía dos partes. Era una ponencia sobre las nuevas tecnologías aplicadas a las comunidades de regantes. El Sindicato Central de Barrios de Luna, desde el principio que se programó el Congreso, quería que este fuera el Congreso de las nuevas tecnologías del regadío. Y se dividió la ponencia en una primera parte sobre la agenda y la transición digital y su efecto en la organización interna y en la administración de las comunidades de regantes. Ahí el ponente fue Enrique Torrente, que tiene una larga trayectoria en el grupo Traxa. En esta ponencia se aplicaron, al final, unas conclusiones en las que, en definitiva, en la primera se pedía que las comunidades de regantes definieran una hoja de ruta para la transición digital. En la segunda, que las comunidades de regantes, gracias a la digitalización y a toda la información que ofrecen las nuevas tecnologías, tienen la oportunidad de tener información para tomar las mejores decisiones. No se puede tomar decisiones sin tener información y las nuevas tecnologías nos dan esa información para acertar en la toma de decisiones. Y la tercera se refería a la nueva PAC y al PERTE agroalimentario, que también requieren y aportan datos ciertos. La segunda ponencia se refería a toda la digitalización en lo que son las infraestructuras del riego, aplicadas ya al riego agrícola. José Luis Molina Zamora era el ponente del grupo presidente de Hispatec y que lleva muchos años colaborando en el sector de las cooperativas. La primera conclusión que se aprobó era, primero, que la digitalización integral tenemos que conseguir la digitalización integral de la fertirrigación para digitalizar el conjunto de las operaciones de cultivos, que eso es clave para lograr altos niveles de automatización y control de las operaciones y facilitar la toma de mejores decisiones. La segunda habla de la digitalización integral del fertirriego y de las explotaciones agrícolas para mejorar la rentabilidad económica y minimizar los impactos medioambientales. Y la tercera, también la digitalización integral de la cadena agroalimentaria para aumentar la transparencia y la seguridad alimentaria. Por último, la tercera ponencia nos hablaba del futuro del regadío en España. ¿Qué futuro tiene un regadío con el análisis tan acertado de José Antonio Gómez Limón, catedrático de la Universidad de Córdoba? Aquí, además, se fueron presentando sucesivas enmiendas de adición que se fueron incorporando a las conclusiones. Se aprobaron unas conclusiones en las que se plantea un plan estratégico, un plan estratégico del regadío en España. Estrategias un poco ofensivas, aprovechar las ventajas competitivas del regadío español, que son claras: el clima, la tecnología, el saber hacer, el conocimiento que tienen los regantes y las comunidades de regantes, esas instituciones que aportan un valor añadido al regadío de España, para promover una intensificación sostenible de la producción. Aquí se incorporó la enmienda del Canal de Aragón y Cataluña de José Luis Pérez sobre la incorporación de los modelos societarios también al funcionamiento y a las propiedades de los regantes. La segunda conclusión era sobre las estrategias de reorientación. En ese proceso de mejora de la sostenibilidad del regadío, pues hay que apoyarse, sin duda, en el uso de fuentes no convencionales de agua, siempre que los costes del suministro sean asumibles. Y aquí se incorporó también la enmienda de José Luis Pérez de Aragón y Cataluña sobre la consideración del regadío como parte del sector agroalimentario, y la enmienda presentada en la intervención oral de Pedro Parias de Feragua sobre un plan urgente de ejecución de balsas de riego sostenibles para mejorar la garantía de suministros. Y la tercera conclusión, las estrategias defensivas, hacía referencia a todo el tema complejo de la energía y el regadío, la dificultad de apostar por el uso de energías renovables que abaraten la factura eléctrica de los regantes, que es uno de los principales problemas que tenemos ahora,
con plantas fotovoltaicas y eólicas, mejorar también la eficiencia energética del funcionamiento de las propias comunidades de regantes, generar el modelo exitoso de gobernanza de las comunidades de usuarios de aguas subterráneas que permiten mejorar la explotación en las masas de agua en los acuíferos y también se aprobó otra enmienda de Aragón y Cataluña que, como decía, estuvo muy activa, sobre el plan de reconversión de los canales del Estado mediante tuberías presurizadas y, además, aprovechando los desniveles cuando el terreno y la diferencia de cota lo permita. Y, por último, la cuarta conclusión sobre estrategias de supervivencia que planteaba concienciar al conjunto del sector sobre la necesidad de hacer esa agricultura sostenible que minimice los impactos ambientales. Yo creo que el Congreso se adelantó a esta conclusión porque ya la primera ponencia hablaba de la sostenibilidad ambiental del regadío y luego cómo la posibilidad que tienen FENACORE y el resto de federaciones de extender su representatividad en el ámbito de la política agraria en general. Como veis, un poco autoridades del Ministerio de Agricultura, de Transición Ecológica, de las comunidades autónomas, yo creo que los regantes han trabajado en este Congreso. Se ha dado un ejemplo de consenso, se han integrado las enmiendas y se ha aprobado por unanimidad todas las conclusiones, a pesar de que ha habido una participación amplísima. Por lo tanto, el regadío español está unido y está apoyando estas conclusiones. Ahora le toca trabajar, estudiarlas con interés a la Administración, priorizar la Administración y dedicarle más dinero a la modernización de regadíos, a la ejecución de obras hidráulicas, a todos estos cambios que hemos planteado y podéis tener un poco la seguridad de que, atendiendo y defendiendo estas conclusiones y estos intereses de los regantes de todas las cuencas hidrográficas, acogéis y defendéis los intereses generales de España. Muchas gracias. He resumido mucho las conclusiones y ya solo queda, pues sí, tomar los acuerdos. Según la costumbre de todos los congresos, se acuerdan, tenemos unos acuerdos protocolarios que ya han sido aprobados por unanimidad del Comité de Organización y que siguen la tradición de los congresos. Y es un poco el traslado de las conclusiones a las distintas autoridades. El primero es al jefe del Estado, hacer presente a Su Majestad el Rey don Felipe VI los sentimientos de respetuosa adhesión de los regantes españoles asistentes a este Congreso que les serán expresados en la audiencia que se solicitará una vez clausurado el Congreso. El segundo es elevar a la consideración de la Presidencia del Gobierno, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y de las administraciones públicas con competencias relacionadas con el sector, las conclusiones del Congreso para su conocimiento e información, con el ruego de que sean atendidas en beneficio del regadío español. El tercero es celebrar el 16º Congreso Nacional de Comunidades de Regantes de España en la provincia de Ciudad Real, organizado por FENACORE con la colaboración de la Comunidad de Usuarios de la Masa de la Mancha Occidental 2, que, como saben todos, ha sido la candidatura única y que así ha acordado el comité. Cuarto, nombrar al presidente de dicha entidad, cargo que ostenta en la actualidad don José Joaquín Gómez Alarcón, vocal de la Comisión Permanente de los Congresos Nacionales de Comunidades de Regantes. Quinto, pues los agradecimientos, agradecer a los señores ponentes que han actuado en el Congreso y a cuantos han participado y han presentado enmiendas y comunicaciones, el estudio y preparación de sus intervenciones. Y sexto, pues expresar el sentimiento de gratitud de los congresistas por la organización del Congreso, al Sindicato Central del Embalse de Barrios de Luna, su presidente, Ángel González Quintanilla, Manuel Mantecón, Eloy Bailez y todo el equipo, Laura, Carlos, todo el equipo del Sindicato Central. También, por supuesto, pues al equipo de FENACORE, Margarita Molina, David Hernández, que no ha podido venir, Ignacio Verdugo y Vivian Saba, al comité de organización del Congreso también. Pues si les parece bien, estos acuerdos los damos por aprobados también. Y solo queda que José Joaquín Gómez Alarcón, como presidente del futuro Congreso de Ciudad Real, pues nos dirija unas palabras y
Ángel González Quintanilla le entregue una placa con el acuerdo. Muchas gracias. Buenos días a todos, ministro, autoridades, secretario de Estado. Para mí es un honor darle las gracias a FENACORE por la confianza que ha mostrado sobre nuestra tierra, sobre nuestra candidatura. Y nada, es un honor para nosotros poder albergar el 16º Congreso de la Federación de Regantes de España. Me gustaría agradecer, sobre todo, si me lo permiten, a mi predecesora, a nuestra presidenta Araceli Olmedo, una gran mujer, valiente, atrevida, que en su día hizo muchísimo por el regadío, tanto de Castilla-La Mancha como de España. Por último, bueno, pues decir que os esperamos en Ciudad Real, os mostraremos las bondades de nuestra tierra, de nuestro regadío, y por último, nada, vamos a mostrar un vídeo donde explicamos lo que es nuestra CUAS y perfectamente podréis ver cómo se desarrolla nuestra actividad. Nada más, muchas gracias y espero que os guste el vídeo. Gracias. La Comunidad de Usuarios de Aguas Subterráneas de la Masa Mancha Occidental 2 es una entidad pública de gestión con más de 90.000 hectáreas de regadío y 9.000 usuarios de usos agrícolas, ganaderos, industriales, domésticos y poblacionales. Su ámbito territorial es aquel por el que cabalgó el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha a la par de su escudero Sancho, buscando aventuras, sueños, ínsulas y dulcineas. Es por tanto tierra de molinos y de gigantes, de sol al final de la Besana, de horizontes infinitos, de cielos abiertos y limpios, de ruidos de agua, de arroyos y cauces, de algún castillo, de lagunas y complejos lagunares en torno al Guadiana, un río curioso que aparece y desaparece y que tiene ojos para observar de cerca todo lo que en esta tierra castellano-manchega acaece. Así, a lomos de Rocín engloba municipios manchegos de las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo. El tan acertadamente denominado sector primario es fundamental en esta tierra de inviernos fríos y veranos calurosos. Sin agricultura y ganadería, sin agricultores y ganaderos, sin cooperativas e industrias agroalimentarias, sin tractores, remolques, aperos y cosechadoras, sin vendimiadores estivales, sin depósitos de bodegas, sin almazaras, sin chimeneas, cuevas o bombos, esta tierra no sería esencia de un esfuerzo diario de miles de hombres y mujeres que han hecho del campo su medio de vida. Y en esa labor, el agua es fundamental para sacar adelante las cosechas con las que alimentar y deleitar a millones de consumidores de Castilla-La Mancha, de España y de todo el planeta. Esta tierra manchega se ubica encima de un gran acuífero de aguas subterráneas, patrimonio de sus habitantes, y que además de generar riqueza y empleo, fijando población, es refugio de numerosas aves y animales y de ecosistemas únicos. Y es tierra de cultivos, de viña, en vaso o baja, y alta o emparrada, de grano dorado las variedades blancas y de poderosa fuerza las tintas, de cereales que se mecen al viento y se agostan al solano, de sandías y melones sabrosos y refrescantes, de cebollas y ajos, base del recetario culinario, de almendras y pistachos de gran calidad, de olivos arraigados retorciéndose en la tierra, de ovejas que llevan en sus entrañas la savia del maravilloso queso manchego y portan magníficos costillares y paletillas que en brasas y hornos y acompañados de vino alcanzan su cima. Todos estos productos dan en una gastronomía rica y variada, basada en alimentos excelsos que tras su paso por cazuelas y manos expertas y sabias se convierten en migas y gachas, asadillos, pipirranas regadas con sabrosos aceites de oliva, calderetas de cordero, contundentes morteruelos y ajoarrieros, flores en sartén,
hojuelas. En esas encomiendas está la comunidad de usuarios de aguas subterráneas de la Masa Mancha Occidental 2, que desde sus oficinas y sedes, repartidas por todo su perímetro, presta servicio diario y profesional, con el principal objetivo de preservar el futuro del acuífero en todos sus ámbitos y defender los intereses de sus usuarios y usuarias.